decirle al Señor en esta mañana: prepara mi corazón para recibir tu palabra. Prepara mis oídos para escuchar tu palabra. No quiero ser un oidor o una oidora que olvide lo que hoy me quiere hablar, me quiere decir a través de tu palabra. Habla mi vida, Señor. Habla mi vida, Señor. Habla mi vida, Señor. Aleluya. 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 Espíritu Santo de Dios, la presencia del Espíritu Santo está aquí. Puedo sentirlo en la atmósfera. Puedo sentir que en medio de tus dificultades, de tu proceso, Dios quiere hoy darte descanso. Dios quiere darte descanso. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora. Quiero que vayamos a la palabra, a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. ¿Están conmigo todos? No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Diga conmigo: necesito comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor amado, te doy gracias por tu palabra, porque ellas son santas y fueron escritas para redarguir, para instruir, para fin de que el hombre y la mujer sea perfecta y perfecto para toda buena obra. Habla nuestra vida. Estamos preparados y expectantes para recibir una palabra en esta mañana que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que tu presencia sea verídica en este lugar y que podamos entender a través de tu palabra todo lo que tiene preparado para nosotros como destino profético, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si puede celebrar fuerte con un aplauso, hágalo. Se puede sentar. Antes de empezar la administración de la palabra, quiero saludar a los invitados que hoy nos están visitando por primera vez nuestra casa Nueva Vida Pozuelo. Y le damos la bienvenida a Jennifer Camila Roque. Jennifer, ¿puedes levantar tus manos? ¿Dónde estás? Bienvenida. ¿Cómo le dice la iglesia Nueva Vida a Jennifer en esta mañana? También queremos darle la bienvenida a Yanet Sánchez y a Israel. ¿Dónde está Yanet? Israel, qué bueno, bendiciones. ¿Cómo le dice la iglesia a Yanet, a Israel? Qué bueno. Bendecimos a esta hermosa familia que también nos acompaña justamente a su bebé. Y siéntase en familia, porque Nueva Vida es una familia. Amén. Bien, esta es una palabra que me he estado cargando mucho durante toda esta semana. Y estamos entrando a los últimos meses del año. Ya estamos en el mes de octubre.
Pareciera que el año comenzó ayer y sin embargo ya estamos en la recta final del año 2024. Esto quiere decir que ya nosotros debemos de sentarnos y empezar a valorar todo lo que nosotros hemos alcanzado y aquellas cosas que no hemos podido alcanzar durante este año. Y cuáles son nuestras metas para los próximos días, la próxima semana, para los próximos meses que faltan para terminar el año 2024, empezando en el mes de octubre, que este es el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Y leyendo las palabras del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo habla de los deberes de cada cristiano. Un deber es una responsabilidad. Diga conmigo, un deber es una responsabilidad. Es muy normal aquí en España que se van los padres al trabajo y le dicen a los hijos: te dejé tus deberes. Y hasta los esposos por ahí tienen deberes. No voy a mencionar el nombre, no se preocupe. Tienen sus deberes. O sea, un deber es una responsabilidad, algo que tú tienes que hacer porque forma parte de tu hábito de vida. Y yo quiero ministrar bajo el tema la revelación de la voluntad de Dios. Diga conmigo, la revelación de la voluntad de Dios. No es lo mismo que tú recibas una impartición por enseñanza a que tú recibas una revelación. No es lo mismo una visión a una revelación. Hay personas que confunden la visión con la revelación y son dos cosas distintas. Porque cuando Moisés se estaba acercando a la zarza, Moisés dijo: yo voy a ir y veré esta gran visión. Fue una visión que él veía, donde la zarza ardía y no se consumía. Pero luego que entra en la zarza, ya no es una visión, sino una revelación, porque es donde Dios le habla. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Cuando Dios te habla de una visión es porque se te está revelando un propósito. Diga conmigo, revelación de propósito. Entonces a veces leemos estos versículos bíblicos y decimos: ay, qué bonito, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Te pregunto, ¿se te ha revelado la voluntad de Dios? Tú no vas a conocer si es buena, si es agradable, si es perfecta, si no hay una revelación. Entonces Pablo comienza hablando primero de los deberes de los cristianos. Diga conmigo, deberes. Si usted se considera cristiano o cristiana, usted tiene que cumplir los deberes bíblicos. Hay deberes, responsabilidades que están en la Biblia que yo tengo que asumir, tengo que cumplir. Y lo primero que empieza hablando Pablo: hermano, os ruego que por la misericordia de Dios nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo. Y dice el apóstol Pablo: esto es nuestro primer culto racional. ¿Cómo tengo yo que presentarme delante de Dios? ¿Cómo? Ayúdame a predicar. ¿Cómo? En sacrificio vivo. No en sacrificio muerto. No en sacrificio de crítica. No en sacrificio de murmuración. No en sacrificio de justificación. Es en sacrificio vivo. O sea que cuando yo vengo a la casa de Dios, yo vengo a traer sacrificio vivo. Wow. Cuando se revela una voluntad, vamos a entender la palabra sacrificio. No hay voluntad si no hay sacrificio. Hay personas que hablan muy bonito, hablan mucho de voluntad, hablan mucho de palabras, pero no hay ningún sacrificio. Y lo que va a avalar la voluntad de Dios es el sacrificio. ¿Quién murió en la cruz por nosotros? ¿Y qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Por favor, ¿qué hizo Él? Yo no puedo hablar de salvación si Jesús no hubiese hecho un sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Hoy yo estoy celebrando la resurrección de Jesús porque alguien se sacrificó para que yo tenga vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Entonces, para yo conocer la revelación de la voluntad, ¿qué tengo que hacer primero? Sacrificio. Esto es tan interesante que cuando pasó el diluvio y Noé salió del arca, no llamó a sus hijos para hacer fiesta.
No lo llamó para ir a centros comerciales, ir de compra. No lo llamó para ir por allí y dar una vuelta. No, primero lo llamó. ¿Y qué hizo primero cuando salió? ¿Un qué? Un sacrificio. ¿Quieres que la voluntad de Dios se te revele? Tienes que empezar a hacer sacrificio. David lo entendió. No voy a dar algo a Dios que no me cueste sacrificio. Y usted diría, pastor, la palabra dice, vale más la obediencia que los sacrificios. Sí, vamos a ir al contexto bíblico, el por qué vale más la obediencia que los sacrificios. Porque en contexto bíblico de la ley, cuando habla de la obediencia, está hablando del cumplimiento de todo lo que es la ley. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿estamos nosotros bajo el pacto del cumplimiento de la ley? ¿Estamos cumpliendo los 613 mandamientos? Si hay alguien acá que lo está cumpliendo, bueno, yo quisiera saberlo, me gustaría. Entonces, Dios le dice a Israel, yo quiero ahora obediencia. Ya los sacrificios de animales lo han hecho todos los días. Las ofrendas las hacen todos los días. Los diezmos las hacen todos los días. Pero yo necesito la obediencia para yo avalar lo que es mi voluntad. ¿A través de qué? De su sacrificio. Y me llama mucho la atención estos versículos bíblicos. Estoy con la palabra sacrificio. Porque la palabra empieza hablando de lo que es el culto racional. ¿Qué es un culto? Un culto es un rendimiento de homenaje, es un rendimiento de honor, es un rendimiento de voluntad. Cuando usted se rinde delante de Dios, usted está haciendo un culto. Está rindiendo su voluntad a Dios. Está rindiendo sus deseos a Dios. Está rindiendo sus pensamientos a Dios. Está rindiendo su propósito a Dios. El problema más grande que tiene la iglesia es que decimos que amamos a Dios, pero no vivimos bajo la voluntad de Dios. El problema más grande que tiene esta generación, que habla mucho de lo que es sacrificio, pero no conoce la revelación de la voluntad para avalar el sacrificio. Abraham, Dios le habla en el capítulo 12, deja tu tierra y tu parentela y voy a hacer de ti una nación grande. Voy a bendecir a quienes te bendigan y voy a maldecir a quienes te maldigan. Y la palabra dice que Abraham le creyó a Dios y fue contado como justo. Pero ¿sabe qué hizo Abraham cuando recibió la palabra? Él comenzó a hacer la voluntad de Dios. ¿A través de qué? De un sacrificio. Cuando los discípulos eran llamados, lo primero que Jesús avalaba en su llamado era su sacrificio. Si usted no deja a padre, a madre, hijo por causa de mí, no es digno de mí. Estamos en un tiempo muy difícil, iglesia. Estamos en un tiempo que la iglesia que no entienda el valor del sacrificio y la revelación de la voluntad de Dios va a vivir un cristianismo simplemente de palabra, pero no de obra y de testimonio a través de la fe. Y yo creo que nosotros debemos de levantarnos hoy y defender lo que dice la palabra de Dios y conocer cuál es la revelación de la voluntad de Dios para mí. Dios no quiere que tú estés bajo maldición. Dios no quiere que tú estés bajo ruina. Dios no quiere que tú estés bajo desesperanza. Dios no quiere que tú vivas una vida sin sentido. Dios quiere que viva una vida con propósito, con devoción, porque Dios es un Dios de plenitud. Ahora hay una lucha entre cumplir la voluntad de Dios y la voluntad de yo. Y es el segundo punto. Primero, sacrificio. Segundo, cumpliendo el propósito de Dios, no del yo. ¿Y qué dice el versículo 2 que usted leyó conmigo? No conforméis a este siglo. Le pregunto, ¿cómo está hoy el siglo que vivimos? Siglo XXI. ¿Cómo está el mundo? ¿Está bien o está mal? Problemas, usted lo está diciendo allí, me está ayudando a predicar. Problema social, problema político, problema económico, problema moral, guerras. Ya no solo es Palestina, Medio Oriente. Abra bien los ojos a lo que Dios está hablando proféticamente. Alguien tiene que levantarse y decir en este tiempo: yo soy llamada a cumplir la voluntad de Dios.
El mundo va a querer cambiar la fe que tú has profesado. El mundo va a querer cambiar los principios que tú has aprendido, has recibido de Dios. El mundo va a querer arrastrarte bajo su sistema de perdición y de frustración. Pero la palabra dice que a lo que amamos a Dios, aún lo que está sucediendo mal, nosotros vamos a ver un bien. Si hoy, escucha esto, no me conformo a lo que está viviendo el mundo y tomo la decisión hoy domingo de que mis pensamientos sean renovados, sean cambiados, sean transformados. O muchos vinieron acá con luchas internas. Muchos vinieron con problemas a nivel de pensamiento por todas las frustraciones que están viviendo y están pasando, y tal vez lo que están afrontando y lo que van a afrontar en los próximos días. Pero cuando yo vengo a la casa de Dios y yo entiendo que estoy bajo la voluntad de Dios, todo lo que Satanás quiera utilizar para destruirme a través de un pensamiento que no proviene de Dios será quitado. El Espíritu Santo renueva nuestro entendimiento. Dile a la persona que tiene a tu lado: tu entendimiento hoy va a recibir un cambio. No va a pensar como tú quieres, sino que va a pensar como Dios quiere. Y cuando tú terminas pensando como Dios quiere, tú no agradas lo que tú quieres o lo que tú deseas, sino que agradas a Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo, pastor, responder a la voluntad de Dios? En Salmo capítulo 143, versículo 10. Luego usted lo puede leer en su casa o escuchar la predicación en las redes sociales. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en tierra de rectitud. Yo necesito ser enseñada a conocer la revelación de la voluntad de Dios. Cuando algo se revela, se quita un velo. Cuando algo se revela, viene para romper con costumbre, viene para romper con paradigma, viene para quitar cualquier bloqueo que Satanás haya querido poner generacional, sea de tu pasado y aún en tu presente, para afectar tu futuro, para que tú vivas una vida gloriosa delante del Señor. Y entienda que cuando nosotros recibimos la instrucción de la enseñanza de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a caminar en rectitud. ¿Cómo puedo yo recibir una renovación de mi entendimiento? Si no oramos para buscar la revelación de la voluntad de Dios, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido toda la vida. Y vamos a buscar siempre culpables. No, el culpable es fulano. No, el culpable no. Los culpables somos nosotros. Hay decisiones que nadie puede tomar por ti, las tienes que tomar tú. La salvación es una decisión que tú tomas. Amar es una decisión que tú tomas. Perdonar es una decisión que tú tomas. Vivir una vida a plenitud para Dios es una determinación que tú tomas. Por eso la voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué? Porque va a agradar a Dios y no va a agradar lo que tú quieres. Llegó el momento que tú tienes que dejar aquellas cosas que tú piensas que están bien porque te agradan y empezar a vivir lo que agrada y honra a Dios. Solo un aplauso al Señor. En San Mateo 6:10, cuando Jesús oró en la oración modelo, dijo: venga tu reino y hágase, y hágase, y hágase en la tierra como en el cielo. No dice tu voluntad solamente con lo que tú quieres, o con lo que tú decides, o con lo que tú anhelas, o con lo que a ti te conviene. Se tiene que hacer la voluntad de Dios en todo. Yo fui codificado en la imagen de Dios a vivir una vida bajo su voluntad. Escucha esto, por favor.
Usted fue creado y creada a vivir bajo la voluntad de Dios porque usted es semejanza de Dios. Jesús nunca fue autoritario. Siempre dijo que tuvo un padre. Y dijo, mi padre me ha enviado. El que comienza a vivir la voluntad de Dios primero no va a andar en orfandad, va a tener una paternidad. Yo le dije al empezar la predicación que un deber es una responsabilidad, es un compromiso. ¿Y por qué tú lo haces? Porque es tu padre. ¿Por qué tú lo haces? Porque es tu madre. ¿Por qué lo haces? Porque es tu esposo. ¿Por qué es tu esposa? Porque es tus hijos. Hay una conexión a nivel genética, a nivel de ADN, de responsabilidad. Vengo hoy a decirte que tú tienes una conexión con Dios. Dios es tu Padre. Y demandar voluntad es demandar un cumplimiento de todo lo que está en la palabra. Llegó el momento que tú tienes que quitar ese velo que te ha apartado de Dios y dar un paso firme y decirle, Señor, yo te quiero ser fiel, no solo en algunas cosas, sino en todas. Es muy fácil que tú vivas una vida a tu manera, pero vamos a ver la consecuencia luego. Esto es bien profundo, estos dos versículos bíblicos, porque no se trata simplemente de un contexto, se trata de una revelación existente de lo que agrada y honra a Dios. Ahora, si Jesús oró para que se haga su voluntad en el cielo como también en la tierra, te pregunto, no me responda, ¿estás orando para tú hacer la voluntad de Dios? ¿Será que la decisión que tú tomaste esta semana es la voluntad de Dios? ¿Será que lo que tú estás pensando en este momento, ahora mismo, es la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es el filtro para saber si estamos haciendo lo correcto? No vivir bajo emoción, sino bajo revelación. Las emociones te atan a un sentimiento, pero la revelación te cambia y te transforma. Por eso dice que la mente es renovada. El sentimiento es lo que hace afligirte y te ata a tus emociones. Pero la revelación te cambia, te transforma. Por eso Pablo aconseja transformado por medio del entendimiento. Y el entendimiento tiene que ver con la mente. Yo no estoy pensando mal de nadie, no lo tienes que pensar, ya tus acciones lo hablan. Yo no hablo mal de nadie, no tiene que hablar si lo hace o no lo hace, ya tus acciones están avalando lo que tú hablas, lo que haces. Por eso que la voluntad de Dios no consiste en una presentación a nivel de lo que es personal, sino que tiene que ver con lo espiritual. Lo personal es lo natural. Lo personal tiene que ver con el paquete el cual yo cargo, que viene conmigo de que Dios me creó. Pero el hombre espiritual es el hombre que no se desgasta, que siempre está dispuesto a tener una renovación. Aunque vivimos en un tiempo difícil, el Dios que nosotros le servimos es un Dios que obra también en los tiempos difíciles. Yo no puedo justificar mis acciones por el tiempo. Ahí es que estamos viviendo este tiempo. ¿Acaso yo estoy sujeto a este tiempo? ¿O yo estoy sujeto a la voluntad de Dios? San Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Habla de una parábola bien conocida, de un hombre que tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió y le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, dice que fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero, Jesús le dijo: de cierto os digo
porque los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis y después para creerle. Es bueno que usted la lea luego en la traducción lenguaje actual. San Mateo capítulo 21 versículo 28 al 32. Hay una invitación de un hombre a sus hijos a ir a trabajar en la viña. Y hay dos ejemplos. Yo no sé con cuál de ellos usted se identifica. Y yo se lo quiero dejar de tarea porque la voluntad está en las decisiones. El día que tú tomas una decisión es el día que tú dices: esto es lo que yo voy a hacer. Cuando se habla de una herencia, se habla de poder y voluntad. ¿Cuál fue la voluntad del que está dejando la herencia? ¿Y cuál es la posición del heredero? Una posición de hijo, de sobrino, de hermano, de amigo, o tal vez de alguna organización benéfica, el cual decidió aquel hombre dejar todos sus bienes. Aceptar la voluntad de Dios es entender que no es momento de llorar, es el momento de hacer. Y hay dos cosas más acá que por el tiempo quiero ir rapidito impartírselas en esta preciosa mañana. Y que cuando leemos el versículo dice: no conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Comprobéis. ¿Qué comprobar? Comprobar no es más que nosotros verificar si es, si no es. El Espíritu Santo revela lo más oculto del corazón del hombre. La renovación de la mente viene con un cambio radical cuando alguien recibe una visitación del Espíritu Santo. Una vez que alguien se encuentra con el Espíritu Santo, su vida jamás sigue siendo la misma. Hay un cambio, hay una transformación y hay un fruto. En Job capítulo 1 versículo 21, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job aceptó la voluntad de su proceso porque él estaba en el Espíritu. Ya la carne estaba deteriorada, ya él estaba podrido, ya él estaba a punto de morir, ya lo había perdido todo, pero no había perdido el Espíritu, porque lo que me conecta a la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Cuando tú te sientes descaído o descaída y estás conectado, conectada con el Espíritu Santo, tú vas a ver victoria. En la situación que se encontraba Job, no solo era para él desear la muerte, sino para maldecir todas las generaciones venideras. Pero Job dijo: bendito sea Dios. Cuando hay una renovación en nuestra mente, va a haber una alabanza en medio de los procesos. ¿Estamos aquí? Voy a adorar a Dios en medio de los procesos. Voy a glorificar a Dios en medio de la prueba. Voy a glorificar a Dios cuando las cosas están bien y aun cuando no están de la manera que yo espero, porque es la voluntad de Dios. Hay personas que están acostumbradas solo a escuchar el sí y el amén de Dios, pero cuando Dios lo para, entonces comienzan a culpar a Dios. Dios es malo, la iglesia es mala, los hermanos, los pastores, y el no de Dios simplemente es un proceso para Él llevarte a vivir en la voluntad de Él y no en la voluntad tuya. Jesús, cuando estaba en la cruz, atendió que el nivel más grande de cumplimiento se llama voluntad.
El diablo no quiere que tú busques a Dios. El diablo no quiere que te congregues. El diablo no quiere que tú des fruto. El diablo no quiere que tú crezcas. El diablo no quiere que te vaya bien. Pero la palabra dice que todo lo que Jesús hizo es para garantizar que todo lo que tú hagas te haya bien. No viviendo en tu voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y Jesús dijo en San Marcos 14:36: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Hay alguien esta mañana que está dispuesto a recibir la revelación de la voluntad de Dios? Que cuando Dios te pare y te diga no, tú digas: Señor, gracias porque tú me quieres enseñar a través de esto. Hay alguien que quiere aprender que el nivel más grande de honra es la obediencia a todo lo que está en la palabra de Dios. Que lo que te va a garantizar un futuro de bienestar para ti, para tus hijos, no es vivir con lo que tú oyes, es vivir con lo que tú haces. Tu vida va a ser un referente de testimonio, porque la voluntad de Dios en tu vida se va a cumplir. No ensaye el aplauso, aplauda, no lo ensaye. Por último, escuche esto. Cuando comprobamos cuál es la voluntad, vamos a ver que la voluntad de Dios es agradable, pero también es perfecta. Escuche, pastor, entonces todo lo malo que me está pasando es bueno. Depende de la manera que tú lo veas. Hubieron momentos en la vida de Jesús que Él se cayó y solamente observaba la actitud que tenían sus discípulos. Y hubieron momentos en la vida de Jesús que Él habló y exhortó para que ellos crecieran en fe y crecieran en testimonio. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque entregó su voluntad ¿a quién? A Dios. A veces oramos: Señor, ahí están mis hijos, yo te lo entrego a ti. Y cuando Dios lo comienza a procesar, ay, Señor, este empleo yo te lo entrego a ti. Y cuando te comienzan a maltratar en el empleo, Señor, esta deuda yo te la entrego a ti. Y cuando en vez de saldar deuda tiene más y más y más y más deuda. Yo he aprendido que la persona se esfuerza motivado a la voluntad que tiene. Escúchate código. La voluntad que tú tienes mide los esfuerzos que tú haces. Pregúntesele a alguien que está en su primera etapa de matrimonio, vamos a decir de noviazgo. ¿Cuál es la voluntad de un novio que está en su primera etapa? Halagar a la novia con todo lo que sea posible. No me pregunte cómo lo hace, pero aunque no tenga dinero, aparece dinero. El pastor Masi dijo algo anoche que me dejó pensando mucho. La mayor inversión la gente la hace en la boda, porque la boda es la apariencia, pero el matrimonio es la realidad de lo que se vive. Y él dijo algo que me tocó mucho y va directamente relacionado a lo que estoy predicando, lo que es voluntad. Porque el nivel de voluntad que tú tienes es el nivel de esfuerzo en lo que tú emprendes, en lo que tú haces. La palabra dice que Dios pone el querer ¿cómo? ¿Y qué es eso? Voluntad. Jesús lo dijo: yo tengo poder para orar y que caiga un rayo del cielo y lo mate a todo, pero no, porque tengo misericordia. Tal vez te intentes hacer algo mal, te han maldecido, te han dicho palabras, vamos, pero hay un sello a nivel bíblico que tiene que ver con la voluntad, y la palabra dice
que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero la palabra dice que hay un bien que a mí me va a seguir todos los días de mi vida. Eso está sujeto a algo que se llama voluntad. Señor, yo entrego a ti mi voluntad. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, ¿por qué no me están pasando cosas buenas, pastor? Porque Dios te está enseñando a ser fiel. El filtro de la bendición de un cristiano está en comprobar si está cumpliendo la voluntad de Dios o no. Y es triste ver personas que Dios la ha llamado con talento, con dones, con ministerio, pero al no cumplir la voluntad de Dios no hay una manifestación de dones y mucho menos del ministerio. Entonces dijo Pablo en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La voluntad de Dios te lleva a vivir una medida de fe y a vivir una vida de humildad. No de un concepto más alto de ti mismo del que debe tener, sino una vida de humildad, de relación con Dios y relación con tus hermanos. No, yo tengo buena relación con Dios. Si tienes buena relación con Dios, tendrás buena relación con tus hermanos. Esto es parte de lo que es la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice que la fe se activa a través de la gracia, cumpliendo la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte a acompañarme de pies en esta mañana. Espíritu Santo, ven. Quiero invitarte a levantar tus manos y decirle al Espíritu Santo en esta mañana: yo estoy preparado, yo estoy preparada para hacer tu voluntad. Piense en los obstáculos, en las barreras, las cuales el enemigo te ha puesto para que no haga la voluntad de Dios. Y quiero invitarte en esta mañana a cerrar tus ojos, porque tal vez hay una lucha en tu interior entre lo que quiere y entre lo que Dios está demandando hacer. Espíritu Santo, ven. Vivir para Dios garantiza que Dios va a prosperar todos nuestros caminos. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana yo oro por tu iglesia. Pagaste un precio muy alto en la cruz del Calvario por ella. No queremos vivir en nuestra voluntad, sino en tu voluntad. Tu voluntad que es buena, tu voluntad que es agradable, tu voluntad que es perfecta. No queremos salir, Señor, de tu propósito, sino que queremos cumplir tu propósito. Yo oro para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Yo oro en esta hora por aquellos corazones que están abatidos, que están luchando, porque tienen sueños, tienen planes, tienen propósitos. Yo quiero